La notación científica es una herramienta para que en matemáticas y en particular en física, que se usa mucho, podamos escribir números o muy grandes o muy chicos de una forma abreviada, ¿no? Entonces, dado que muchas de las cantidades que vamos a estar manejando a veces cumplen con esta característica, pues es muy necesario el saber manejar esta forma de escribir números, ¿no? Recordemos que una potencia es un número multiplicado por sí mismo una cierta cantidad de veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener esto, que leemos como 10 al cuadrado, y eso es 10 por 10, que pues esto sería 100, ¿no? Usamos las potencias de 10 porque eso nos permite agregar ceros a la derecha de una forma abreviada, ¿no? Entonces, vamos a tener dos opciones para el exponente de ese número 10, ya sea positivo o sea negativo, ¿no? Dependiendo si queremos escribir cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas. Usualmente en la notación científica nosotros describimos algún número, un entero, con un punto decimal y aquí alguna serie de números que puede ser uno, 2, 3, realmente los que sea, suelen ser muy pocos. Y esto lo ponemos multiplicado usando una X en particular, aquí no usamos el punto, por 10 a la alguna potencia, ¿no? A la 5, por ejemplo. Y este número de aquí, este 5, nos indica cuántos lugares decimales estamos contando realmente después de este punto, ¿no? Entonces, vamos a ver esto con este ejemplo en particular, ¿no? Si nosotros tenemos esta expresión, esto es notación científica, ¿no? Y esto es 6.37 por 10 a la sexta. ¿Qué significa esto? Pues esto significa que tenemos literalmente un 6.37 multiplicado por 10 a la sexta, que esencialmente, así como 10 al cuadrado resulta ser 100 y tiene dos ceros, pues por ejemplo 10 al cubo es 10 por 10 por 10, que es 1000 y tiene tres ceros, pues aquí tenemos 6 ceros, ¿no? O más que ceros, 6 lugares decimales. 6.37 por 10 a la 6 implica que si nosotros quisiéramos expandir este número a su versión grande, digamos su versión extendida, pues entonces nosotros tomamos este puntito decimal que está aquí y lo movemos 6 lugares hacia la derecha, ¿no? ¿Por qué hacia la derecha? Porque la potencia es positiva. Lo podemos pensar como en la recta numérica, ¿no? Que en la recta numérica tenemos aquí el 0 y los positivos están a la derecha, mientras que los negativos están a la izquierda. Pues sigue exactamente el mismo sentido, ¿no? Entonces, si tenemos 6.37, yo muevo 1, 2, y yo ya no tengo más cifras aquí, entonces empiezo a agregar ceros. 3, 4, 5, 6 y 6, y ya, solamente eran 6. Hasta ahí llegaríamos, ¿no? Que es justamente lo que nos resulta acá. Si yo mantuviese el punto aquí, entonces yo podría contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares hacia la derecha, ¿no? Entonces, este número, 6.370.000, yo lo puedo abreviar así, como 6.37 por 10 a la 6, ¿de acuerdo? Entonces, es una abreviación. Ahora, esto funciona también para cantidades muy pequeñas. Esto se utiliza, más bien esto se realiza con potencias negativas. Por ejemplo, si yo tengo aquí 7.5 por 10 a la menos 5, eso significa, en esencia, si recordamos nuestras propiedades de potencias, que yo estoy dividiendo ese número, este 7.5, entre 10 a la 5, o sea, entre 1, 2, 3, 4, 5, entre 100.000. ¿De acuerdo? Esto es 7.5 dividido entre 100.000. Pero lo expresamos así, como una multiplicación siempre, para ser consistentes, ¿no? Entonces, la potencia negativa nos indica hacia dónde movemos el punto. Lo vamos a mover a la izquierda 5 lugares, porque pues es lo que nos indica el número, ¿no? Entonces, yo tomo aquí el puntito y empiezo 1. Y aquí, de nuevo, como ya no tengo números explícitos, empiezo a agregar ceros. 2, 3, 4, 5. Y pongo aquí el puntito, ¿no? Todo esto lo voy a rellenar con ceros. Y aquí pues puedo poner un cero adicional. Este no cuenta, ¿no? Este no importa, porque va a la izquierda del punto. Pero todos estos, vaya que sí cuentan. Y pues justamente nos resulta esto, ¿no? O sea, si yo tengo aquí el puntito, pues son 1, 2, 3, 4, 5 lugares a la izquierda, ¿no? Entonces, es más cómodo trabajar con esto, con ese 7.5 por 10 a la 5, que con 0.0000075. Esto es muy incómodo de trabajar. Es válido,
pues sí, técnicamente lo es, ¿no? Pero es incómodo de manejar en muchos cálculos, ¿no? Así que, pues bueno, nosotros podemos hacer eso y también podemos abreviar cantidades como notación científica, ¿no? Que esto es hacer esencialmente lo opuesto. Cuando nosotros tenemos un número como este, ¿no? 450,000, yo puedo tomar el primer dígito, poner un punto decimal y poner aquí a la derecha todos los números que no sean cero. Eso es variable, pero es usualmente como se suele realizar, ¿no? Entonces yo pongo el 4.5 y yo cuento cuántas cifras me quedan a la derecha del punto, ¿no? Que en este caso serían 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a poner este 4.5 por 10 a las 5, porque son 5 las cifras que me quedarían después de este punto, ¿no? Es un 5 y 4 ceros. Entonces, yo lo puedo abreviar así. Esto me indica que yo, al tener esto, tengo 5 cifras después del punto, a la derecha, ¿no? De nuevo, porque esto es una potencia positiva. Ahora, para cantidades pequeñas es muy similar, ¿no? Si yo tengo aquí esto, 0.0042, entonces yo aplico lo mismo, me fijo en el primer dígito que no es 0, viendo desde la izquierda hacia la derecha, que eso es un 4, pongo el punto decimal aquí y pongo a la derecha todo lo que no sea 0, 4.2 en este caso, ¿no? Y cuento cuántas cifras hay antes del punto, ¿no? Entonces, si mi punto está aquí, pues yo cuento 1, 2, 3. Entonces, esto sería 4.2 por 10. Pongo un signo negativo porque me estoy moviendo hacia la izquierda y porque aparte tenemos un número pequeño en lugar de un número muy grande. Y pongo el 3, ¿no? Porque son 3 cifras, ¿no? Entonces me quedaría esto tal cual, 4.2 por 10 a la menos 3, que eso me indica, viendo esto, que yo tengo 3 cifras antes del punto, ¿no? 1, 2, 3, que es justamente esto de acá. Vamos a ver algunos ejercicios rápidos y sencillos para practicar esto. Vamos a hacer ambas cuestiones aquí. Vamos a pasar de números muy grandes o números muy chicos a notación científica. Y vamos a pasar de notación científica a la versión extendida del número, llamémosle, ¿no? Entonces partamos con este. Primero nos fijamos en el primer dígito que no es 0, que en este caso es este 3. Entonces nosotros escribimos ese 3 y yo pongo un punto decimal. A la derecha voy a poner todo lo que no es 0, que en este caso pues sería simplemente este 8, ¿no? Así que yo tengo aquí 3.8, vamos a ponerle una vez por 10 a la, y nos va a faltar poner aquí alguna potencia, ¿no? Entonces yo me imagino que aquí tengo mi puntito, como lo pusimos aquí, y cuento cuántas cifras a la izquierda, ¿no? Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces esto significa que es 3.8 por 10 a la menos 7. Recordamos que es negativa porque nos estamos moviendo en el puntito hacia la izquierda o como alternativa porque este es un número muy pequeño, ¿no? Entonces listo. Esto lo podemos abreviar como 3.8 por 10 a la menos 7. Ahora con este, que es un número muy grande, pues misma lógica. Nos fijamos en la primera cifra que no es 0, que es un 9. Pongo un punto y a la derecha pongo todo lo que no es 0, ¿no? En este caso simplemente es el 3. Colocamos de una vez el por 10 y vemos, después del puntito que yo estoy poniendo aquí, cuántas cifras me quedan a la derecha. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces esto sería 9.3 por 10 a la 7. Positivo, porque este es un número muy grande o porque me estoy moviendo el puntito decimal hacia la derecha. Hay 7 cifras después de este punto hacia la derecha. Ok, vamos con uno al revés. Esto es expandir el número, ¿no? Tenemos 5.9 por 10 a la menos 7. ¿Eso qué significa? Que yo voy a tomar este puntito decimal y voy a contar 7 lugares hacia la izquierda, ¿no? Entonces yo voy a iniciar poniendo un 0, punto, y empiezo a contar 7 cifras decimales hasta llegar a este punto, ¿no? Entonces yo digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esa séptima cifra tiene que ser el 5, porque es la primera cifra que va antes del punto acá, ¿no? Luego ponemos, claro, el 9. Y
si yo pusiera mi puntito decimal aquí, yo voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cifras hacia la izquierda. Hacia la izquierda porque pues esto es un exponente negativo, ¿no? Ahora expandiendo un número muy grande, ¿no? 1.02 por 10 a la 6. Pues, ¿qué hacemos? Ponemos primero el 1, que ese siempre va a ser nuestro inicio, ahí no cambia absolutamente nada. Y de ahí empiezo a contar a la derecha, porque es positivo, 6 cifras, contando estas dos también. No importa que este sea un 0, eso a veces confunde, pero no importa. Esto simplemente es parte de la forma en la que estamos abreviando el número, ¿no? Entonces empiezo a contar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y puedo separar aquí con algunas comas, ¿no? Esto es 1.020.000. Ahora, estos dos contaron como nuestras dos primeras cifras, ¿no? Porque si yo pongo el punto acá, entonces yo sé que me quedan 6 cifras hacia la derecha, ¿no? Listo. Ok, ahora vamos con este. Que aquí vamos nuevamente con un número muy pequeño, porque tenemos una potencia negativa, entonces nos estamos moviendo hacia la izquierda, ¿no? Así que ponemos aquí 0, punto, y empezamos a contar 5 cifras. Y la quinta cifra va a ser justamente este 2. Así que ponemos 0.1, 2, 3, 4, 5. Y aquí pongo lo que va después del punto, ¿no? Porque de nuevo, si yo pongo aquí el punto como estaba acá, entonces yo cuento 5 cifras hacia la izquierda, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y listo, terminamos. Esto es equivalente a esto. Y finalmente, para cerrar con este, pues yo tomo mi primer dígito, que no es 0, es 1 del 2.300.000. Pongo el punto y a la derecha pongo todas las cifras que no son 0, que en este caso son solamente el 2 y el 3. Entonces, ponemos 1.23 por 10 a la, y yo cuento, ok, a ver, si yo hubiera puesto el puntito aquí, ¿cuántas cifras tengo? ¿Cuántas cifras hay a la derecha del 1 esencialmente? Ah, pues son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces esto sería 1.23 por 10 a la 7. Por supuesto, hay muchas otras formas de trabajar con la notación científica. Todas son básicamente la aplicación de estas mismas reglas, pero por ejemplo, también podríamos escribir esto como, digamos, 12.3 por 10 a la 6, que, pues, por ejemplo, si pusiéramos el puntito aquí, esto sigue siendo equivalente, ¿no? Porque yo tengo 6 cifras de este puntito hacia la derecha, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Así que esto y esto son equivalentes. Para este módulo no es completamente necesario el saber cómo hacer eso. De hecho, no es necesario en lo absoluto. Pero sí es una pequeña prueba de que esto no es todo lo que abarca la notación científica, solo es lo necesario para este módulo. Pero bueno, hasta ahí nos quedaremos por esta vez.